pues como es una sola partícula, eh, la forma de calcular la energía pues es bien sencilla. Entonces recuerdan ustedes que la energía total mecánica de esta partícula está dada con esta fórmula que está acá, la ecuación 44. Pues es simplemente la energía cinética más su energía potencial gravitacional, ¿no? Así de sencillo. Entonces, en este caso, ojo ahí, esta V, que ya la habíamos utilizado antes, en esta ecuación representa la magnitud de la velocidad. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en nuestro programa es hacer este cálculo, ¿no? Ya sea cada vez que sacamos la solución a un archivo o pues no cada vez que nosotros queramos, ¿no? Por comodidad lo vamos a hacer al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, vamos a crear una función que implemente esta formulita. Entonces, el cuerpo de esa función en C++ pues va a tener más o menos esta fórmula. Acá sí vamos a necesitar las dos masas, ¿no? La masa de la Tierra y la masa de la Luna, que son los dos objetos involucrados. Porque recuerden que a la hora de calcular el movimiento, la masa de la Luna se cancelaba, solo necesitábamos la masa de la Tierra. Pero acá la m minúscula en la energía sí aparece. Nosotros podríamos utilizar cosas como decir, bueno, supongamos que la masa es igual a 1. Entonces, pues obviamente eso nos da una energía pues, que estaría en unas unidades un tanto diferentes. Algo así como en que en lugar de la Luna fuera una masa de 1 kilogramo la que está orbitando. Y realmente nada cambiaría. Lo único que cambiaría sería la cantidad de energía. Pero como pues ya dijimos que era la Luna, entonces pues pongámosle la masa a la Luna, ¿no? Se lo ponemos acá, en esta línea. Las otras constantes, ¿no? La masa de la Tierra, la constante G. Y acá, esto pues no es necesario hacerlo así, pero podemos calcular, por ejemplo, primero la energía cinética y la calculamos, ¿no? Como un medio de la masa. Y esto que está acá es la velocidad al cuadrado. Entonces recordemos, ¿no? Y esta es una de las partes importantes de que uno tiene que tener muy claro qué significa cada y en la ecuación. Entonces recordemos que y2 es la velocidad en x y y3 es la velocidad en y, tal como la definimos. Vamos a regresar acá. Tal como lo definimos aquí, ¿no? Entonces, esta asociación de las variables de nuestra ecuación diferencial con las variables en nuestro programa hay que tenerla muy muy clara. Entonces acá es donde vemos, ¿no? Y2 y Y3 son las componentes de la velocidad. Entonces eso es justamente lo que utilizamos acá. Entonces como es velocidad al cuadrado, ¿verdad? Pues simplemente aquí está velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Y esa es la magnitud al cuadrado del vector velocidad. Y para la energía potencial, pues implementamos la fórmula que aparece acá, ¿no? Menos g por el producto de las masas. Y aquí sí, ¿verdad? Necesitamos solo la distancia, r. Y entonces eso va a ser la componente en x al cuadrado, que es y0, la componente en y al cuadrado, que es y1, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. Y luego la energía total, pues es simplemente la suma de estas dos cantidades que vemos ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer entonces ahorita, tratar de calcular esta energía y luego nos vamos a ver cómo hacer una animación con nuestro programa de gráficas Nuplot. A ver, entonces voy a sacar acá la terminal. ¿Dónde está la terminal? Aquí está. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí estamos. Entonces, bueno, sí, ahí está matando yo el VLC. Entonces nos vamos a ir a la carpeta de las clases y vamos a retomar justamente el programa donde lo habíamos dejado la última vez. Yo no le he hecho absolutamente nada. Entonces acá vamos a abrir mobgraph2d.cpp. Y acá tenemos lo que estábamos trabajando la vez pasada.
Set default es un poquito más grande. Y listo. Bueno, entonces queremos hacer una función que calcule la energía. Entonces, ¿dónde la hacemos? ¿Cómo le llamamos? ¿Dónde la llamamos? Pues esos son cosas que pues ya queda un poco a criterio de quien programa. Entonces, yo acá, por ejemplo, si queremos llamar a esa función cuando o después de que hacemos la salida de la solución, ¿verdad? Lo podemos hacer de esa manera. Entonces, supónganse que acá está salida solución. Entonces voy a crear una función que se llame, qué sé yo, eh, energía, ¿verdad? Y esta función necesita las variables para calcular la energía. Entonces pasémosle el tiempo, la variable y. El tiempo y la variable y parece que es todo lo que necesitamos. Si necesitamos más, se lo pasamos después. Entonces, energía debería calcular todo lo que necesitamos. Y también la ponemos acá y la vamos a poner acá abajo también. Energía. Entonces acá, si se dan cuenta, este if solo va a actuar sobre salida porque es una única línea. Si queremos que actúe sobre las dos, hay que poner unas llaves acá. Y entonces esto lo que va a hacer es que va a darnos la energía cada vez que nosotros pidamos que saquen la solución. Bueno, entonces vayamos y escribamos la función energía. Entonces esta va a ser de tipo void energía. Entonces muy similar a esta, ¿verdad? Entra const double el tiempo y entra const double todo nuestro arreglo de variables, y solo eso le pasamos. Entonces ahí, por ejemplo, entonces voy a copiar el texto que tenía acá. Esto va a ser esencialmente la manera de calcular la energía. Entonces a ver si esto me funciona. Control C, que a veces copiar desde un PDF, sí, exactamente, pues tal vez me funciona así. Ahí está. Entonces a veces solo marcando y con el botón del medio del mouse ya copia. Lo único es que hay que verificar que copie bien y no inserte caracteres extraños. Entonces ahí parece que estamos bien. Entonces es la formulita que habíamos puesto. Lo único que notamos es que vamos a necesitar definir E cinética y E potencial, que eso no lo puse. Entonces, por ejemplo, podríamos poner double E cinética. Y bueno, yo les he dicho que siempre es bueno inicializar las variables, ¿no? Pero por ejemplo acá, que vamos a asignarle valor a estas variables inmediatamente después, pues las podemos definir las dos juntas y no necesariamente inicializarla. E potencial y la última, energía, ¿no? Entonces, si no inicializamos las variables, las podemos definir todas en una sola línea de esta manera. Y acá en las tres líneas de abajo le estamos dando el valor. Bueno, entonces ahí no hay ningún problema. Bueno, entonces el cálculo se queda guardado ahí en la variable que se llama energía. Esa energía tenemos que sacarla ya sea a la pantalla o en un lugar donde podamos verla. Entonces, lo más sencillo, diría uno, hagamos un cout a la pantalla y pongamos pues simplemente la energía. Por ejemplo, energía y un fin de línea, endline. Y eso se debería sacar energía a la pantalla. Entonces, ahora solo copiamos el prototipo de nuestra función y lo colocamos aquí adelante. O sea, no importa dónde lo pongan, siempre que esté antes de la función principal main. Ahora voy a hacer esto más pequeño
y vamos a compilarlo. Entonces G++, este es mobgraph C++. Ok, entonces en principio funciona. No recuerdo qué datos y qué fue lo último que le dijimos que resolviera, pero bueno, ahorita lo vamos a averiguar. Entonces ahorita voy a poner solo punto diagonal a punto out y la salida nos da esto. Voy a ponerlo acá. Entonces vean que acá tenemos un pequeño problema, ¿sí? ¿Por qué? Esto es demasiado. Voy a mandar esto a un archivo así como siempre lo hemos hecho, solución. Entonces si nosotros vemos que hay en solución, vemos que la primera línea es el tiempo, la posición y la velocidad. Ahora la segunda línea es la energía. Luego la tercera línea es el tiempo con la posición y las velocidades. Y la siguiente línea es la energía. Entonces, esto así como está es un problema, porque si nosotros queremos utilizar un nuplot para graficar esto, ahora va a encontrar líneas intercaladas con dos cosas diferentes. Entonces esto así no funciona. ¿Cómo lo remediamos? Bueno, entonces aquí ya depende mucho de qué queramos hacer. Una manera de arreglarlo sería, por ejemplo, calcular la energía en la función que hace la salida acá en solución, en salida solución. Acá podríamos hacer los cálculos de la energía y agregarlo como una columna adicional, por ejemplo. Entonces ya sabríamos nosotros que la última columna representa la energía. Pero en general no es muy bueno poner toda la información que produce un programa en un solo archivo. En general, uno hace varios archivos para diferentes cantidades que a uno le interese monitorear. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es mandar la energía a un archivo propio, un archivo diferente, que eso no lo habíamos hecho hasta el momento. Entonces este es momento de hacerlo. Entonces lo más fácil, como les digo, ¿no?, es sacar la solución a la pantalla y luego redirigir esa solución a un archivo. Pero en realidad podríamos simplemente mandar todo de una vez a un par de archivos y ya sabemos que ahí va a estar siempre la solución. Entonces, como les digo, eso ya depende, ¿verdad?, de cómo cada quien quiera manejar su programa. Entonces, ¿cómo mandamos la solución a un archivo? Bueno, entonces primero tendríamos que abrir un archivo para escribir en él. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Al inicio de nuestro programa vamos a crear un objeto que abre un archivo y escribe uno en él. Entonces ese objeto se llama offstream y le tenemos que poner un nombre. Llamémosle energía, qué sé yo, salida, ¿no?, lo que queramos. Entonces energía salida se convierte en un objeto que va a manejar todo lo que hagamos con el archivo a donde mandemos energía. Entonces, para utilizar offstream vamos a necesitar otro include. Entonces, todas las funciones que son de manejo de archivos están en fstream, si mal no recuerdo. Entonces necesitamos ponerlo fstream, si no, ya saben, no nos va a decir que fstream no está definido, etcétera, etcétera. Offstream, perdón. Bueno, luego que creamos esto, necesitamos darle un nombre de archivo. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues hay una función que se llama... déjenme ver, se me está escapando acá por el momento el nombre de la función. Así. Entonces acá ponemos simplemente energía salida punto open y acá tenemos que poner el nombre del archivo, pues llamémosle energía
energía.dat. ¿Por qué .dat? La verdad es que por ninguna razón en especial. Le podrían poner determinación .txt, porque es un archivo de texto, por ejemplo, o simplemente le pueden llamar solo energía. Yo le suelo poner .dat porque es como son los datos, ¿verdad? No hay ninguna otra razón y no hace ninguna diferencia cómo llamarle tampoco. Entonces ese es el nombre del archivo y hay que decirle que el archivo es para escritura, es decir, para salida. Entonces eso lo hacemos con iOS out. Y esa es la manera de abrir un archivo acá en C++. Entonces esta sintaxis obedece a que energía salida es un objeto. Es un objeto de la clase offStream. Entonces la manera en la que uno llama a los métodos de una clase es a través del operador punto. Entonces el objeto energía salida, digamos que lo estamos mandando a llamar con la función open. Y entonces acá le estamos diciendo cuál es el archivo y que el archivo es para salida. Si fuera, digamos que fuéramos a leer el archivo con datos, en lugar de out usamos in, ¿verdad? Pero ese pues no es el caso de este momento. Entonces esto solo lo hacemos una vez, ¿no? Prácticamente acá, en el inicio. Entonces acá pues uno puede poner, ¿no? Archivo que guarda la energía total. Bueno. Muy bien, entonces ahora a la función que calcula energía necesitamos pasarle este objeto para que sepa a dónde ir a poner la energía. Entonces lo que hacemos es acá en energía, aparte de T y Y, ahora le pasamos el objeto, el offStream, y ese objeto es energía-salida, ¿no? Es decir, este objeto que creamos acá es el que pasamos aquí. Entonces lo pasamos aquí y lo pasamos aquí también. Energía-salida. Muy bien. Entonces obviamente eso lo tiene que recibir nuestra función energía. Entonces, ¿qué tipo de objeto es? Es un objeto de tipo offStream, ¿no? Porque así lo creamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, offStream funciona como una especie de variable. Entonces, cuando nosotros creamos esto, es algo así como que hubiéramos puesto double, int, lo que sea. Entonces, esta, por decirlo así, la variable es energía salida y es de tipo offStream. Lo único es que no es una simple variable, es un objeto. Y un objeto, pues, tiene sus métodos, tiene sus variables internas, etcétera, etcétera, cosas que no necesariamente uno tiene que saber. Y lo que vamos a hacer es pasarlo por referencia, ¿no? Eso es lo más fácil siempre. Entonces acá, donde definimos esto, llamémosle energía salida, le podemos llamar de cualquier otra manera, ¿no? Pero pues, llamémosle igual y le ponemos acá el ampersand, ¿verdad? Eso es lo que nos dice que acá el objeto pasa por referencia. Entonces esto vamos a necesitar también copiarlo en el prototipo de la función aquí arriba, que es acá, y copiamos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces la función energía ya conoce a dónde ir a poner la salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O cómo funciona este objeto? Bueno, entonces en lugar de cout, simplemente usamos ahora ese objeto, energía salida, y listo, ¿sí? Entonces quitamos cout y ponemos el nombre del objeto que creamos, que sabe que tiene que ir a poner esta variable a el archivo que le dijimos. Entonces cout funciona exactamente que los objetos de tipo offStream. Lo único es que en lugar de cout saca las cosas a la pantalla y el objeto que acabamos de crear va a sacar el output al archivo que le dijimos. Esa es toda la diferencia. Pero si hacemos esto, pues sería conveniente, ¿no?, hacer lo que hacemos acá con salida solución. Hacer que
el tiempo salga con una cierta precisión. Entonces, es decir, precisión en el número de dígitos. Entonces, igual, en lugar de cout, simplemente ponemos ahora energía-salida. Entonces ahí sale el tiempo. Y en la línea de abajo vamos a copiar exactamente esto para que salga también con 9 dígitos esta cantidad y salga de esta manera. Entonces, a ver, chequeando que esto esté bien. Primero sale el tiempo, luego sale energía. Pero necesitamos un separador, un tabulador, ¿verdad? Para que haya un espacio entre tiempo y perdón, diagonal T. Ahí. Bueno, y eso nos debería ser el truco entonces. Ahora compilamos. Compilamos acá. Ok, todo perfecto. Si lo corremos, ven ahora que a la pantalla sale, ¿no?, la solución común y corriente, pero si le damos ll-rth, vemos que ahora el último archivo en crearse fue energía.dat, ¿no? Si queremos ver qué hay ahí, podemos usar les energía.dat y ahí están las dos columnas, el tiempo y la energía. Entonces, ahora ya sabemos, la energía se calcula y se va a enviar siempre a este archivo. Y cada vez que corramos el programa, si el archivo energía.dat ya existe, pues simplemente se sobrescribe, ¿no? Se borra lo que estaba antes y se sobrescribe. Si quisiéramos, también podemos agregar a lo que ya, escribimos. Y eso lo hacemos, ¿no?, acá en esta línea. Si nosotros queremos agregar a lo que ya existe, ponemos ios append, ¿no? Y eso simplemente agrega a lo que ya está. Pero acá simplemente trunca lo que estaba y lo crea de nuevo. Entonces, así a simple vista, ¿no? Recuerden, esta es la energía. La energía debería ser constante. Y ven que más o menos es constante, ¿no? Menos 6.64, etcétera, etcétera, por ahí sale a 28. Y se mantiene más o menos, pero aquí ya es 6.63, ¿verdad? Y va cambiando un poquito, aquí ya es 6.62. Bueno, entonces, veamos en una gráfica, ¿no?, ¿qué pasa con la energía? No plot. Entonces ahora ploteamos energía. Y bueno, y como solo tiene dos columnas, ¿verdad? Acá está la energía. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, grafiquemos energía con líneas y puntos, with LP. Y esa es la energía. Entonces, recuerden que dijimos que tenía que ser una línea recta. Entonces, por default, el programa trata de hacer zoom a la parte donde están los datos. Entonces aquí vemos en t igual a 0, pues empieza, ¿no?, como en 6.64. Y como que se mantiene constante por pedacitos, pero como que va subiendo en graditas, poco a poco. Entonces, para darnos una idea de qué tan seria es esta variación, pues conviene incluir el 0 en el eje vertical para que nos dé como que el contexto. Entonces, incluir el 0, recuerden ustedes, uno pone set y range y uno dice desde 0, y uno le puede poner un límite, ¿no?, o simplemente no ponerle nada quiere decir que lo haga automáticamente, pero esto ya incluye el 0. Y cuando lo volvemos a graficar, perdón, ¿qué pasó acá? Set y range. Perdón, sí. Desen cuenta de algo. El valor de la energía es negativo, ¿verdad? Y yo le estoy poniendo acá que grafique de 0 en adelante, o sea, valores positivos. Por eso es que me dice que todos los puntos están definidos, porque le puse un rango fuera del rango de la gráfica. Entonces es al revés. Hay que graficar, 0 tendría que estar arriba. Entonces hay que graficar desde menos infinito hasta 0. Bueno, el valor por default hasta 0. Y ahora
Y ahora que no quiere, bueno, cerremos esto porque hay veces que hay que inicializarlo. Esta es la energía. Y digamos que es desde un valor automático hasta 0. Ahí estamos, ahora sí. Entonces esta es la recta que queríamos. ¿Qué estamos viendo acá? Noten que el eje vertical es, voy a hacer esto un poquito más grande, el eje vertical es negativo. Entonces la energía 0 está hasta aquí arriba. Entonces esto, recuerden, no tiene sentido, ¿no? Porque para que la órbita sea elíptica, la energía tiene que ser negativa, ¿no? Tiene que ser una órbita ligada. Entonces aquí vemos que en realidad pues no está tan mal, ¿sí? Es una línea recta, pero sí vemos que tiene una ligera pendiente. Entonces ahí ya podríamos acercarnos un poco, hacer zoom acá. Entonces uno selecciona con el botón derecho del mouse y entonces ahí es donde vemos que la energía no es del todo constante. Y entonces acá nos podemos preguntar también, bueno, ¿cómo es que se ve la solución que estábamos graficando? ¿Por qué la energía no es constante? Entonces acá es donde necesitamos graficar. A ver, permítanme acá. Voy a regresar al mismo directorio. Esta solución de output la vamos a mandar como siempre a el archivo solución. Ok. Entonces acá en nuplot, si nosotros graficamos solución, entonces recuerden, las coordenadas están en las columnas 2 y 3, entonces por eso le decimos usando 2 y 3. Y acá simplemente le damos A para que cubra toda la solución. Le podemos poner con líneas y puntos. Y esto es lo que teníamos. Esencialmente daba 6 vueltas, 6 trayectorias y hay una precesión en la elipse. O sea, la elipse no se cierra del todo. Ya habíamos dicho, ¿no?, que esto no estaba bien porque la elipse tiene que ser cerrada. Y acá vemos que hay pequeñas variaciones que no dejan que la elipse se cierre. Eso es lo que estamos viendo en la energía. La energía no se conserva del todo. De hecho, en la energía podemos ver más cosas interesantes. Acá está la energía. Y esencialmente, nosotros vemos que inicialmente la energía se conserva. Luego algo pasa acá que jala la curva hacia abajo y vuelve a subir. Y durante este pedacito, por ejemplo, esto parece perfectamente una línea horizontal. Voy a poner la grilla ahí, ¿no? Parece horizontal, pero como que algo pasa cada cierto tiempo que le da un jalón hacia abajo a la energía y cuando regresa ya no regresa bien, por decirlo así. ¿Qué sucede en a estos intervalos de tiempo? Bueno, lo interesante sería superponer esta gráfica con la gráfica, por ejemplo, de la distancia del objeto al origen. Esto lo podemos hacer acá en la misma gráfica. Lo único es que vamos a tener que ajustar un poquito las escalas porque son cantidades totalmente diferentes. Por ejemplo, esto es energía, energía está en joules. Y si en esta misma ventana graficamos R está en metros. Entonces, obviamente no van a quedar fácilmente una sobre otra, pero las podemos superponer artificialmente para entender qué pasa. Entonces acá podemos poner una coma y decimos, ahora abrimos el archivo solución. Y en este archivo solución, supongamos que grafiquemos por el momento el tiempo en el eje X y la posición X en el eje vertical, ¿no? Y nos da esto. Entonces, como les digo, ¿no?, quedan muy separadas, ¿no?, porque son unidades totalmente diferentes. Si las queremos acercar a la energía, habría que restarle una cierta cantidad, solo para trasladarla en el eje vertical. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, este truco lo hacemos así. Entonces, a la primera gráfica le decimos, utilizando columna 1 y la columna 2,
pero le vamos a restar, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, en realidad habría que sumarle, ¿no? Porque esto es negativo. 6 por 10 a la 28. Entonces, esto ya nos la acerca un poquito más. Ven que la escala es 6 a la 27. Bueno, y aquí podríamos entrar a prueba y error. Esto me parece el mejor método. A ver, dejemos esto acá. Y en la solución grafiquemos. A ver, hagamos lo siguiente. X es la coordenada X, ¿no? Recuérdense que oscila entre un valor positivo y un valor negativo. Entonces lo que podemos hacer para magnificar esto es multiplicarlo por un factor, qué sé yo. Aquí estoy probando, ¿no? 1 por 10 a la 5. Es muy pequeño. 1 por 10 a la 8. Es muy pequeño todavía. Ay, pero es que estamos a la 28. Bueno, por 10 a la 28. Ahí estamos. Entonces, como les digo, esto que estamos haciendo es medio artificial. Pero va... Ahora es demasiado grande. A la 28, a la 25. A la 22. A la 20. Ahí está más o menos. Entonces, lo que queremos es acercar estas dos gráficas. Aquí lo estoy haciendo un poco a mano. Esto lo podríamos hacer de una manera un poquito más... menos artesanal. Entonces, y ahora voy a acercar. ¿Qué pasó con el mouse? Aquí está el mouse. Aquí habíamos puesto 6 por 10 a la 28. Ahí está, ¿sí? Entonces ya ven más o menos por qué quería acercar estas dos cosas. 6 por 10 a la 28, 6.5 por 10 a la 28, ahí estamos. Bajémosle esto un poquito. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vean que estos picos en la energía coinciden con estos piquitos en la posición X. ¿Qué picos son esos en la posición X? Entonces recuerden que X empieza acá, se acerca lo más posible a la Tierra, ¿no? Que es la Luna, y luego regresa. Si ahora graficamos bueno, a ver cómo nos queda la posición. Bueno, aquí vamos a seguir más o menos a prueba y error, pero lo que quiero que ustedes vean es que, por ejemplo, acá, en esta región, los picos en la energía, o sea, esas fluctuaciones grandes en la energía corresponden cuando la partícula se acerca o tiene su acercamiento más grande a la Tierra. Y eso es cuando la fuerza en ese momento es más grande, por lo tanto la aceleración es más grande. En ese momento que la aceleración es más grande es cuando suceden estos pequeños saltos o brincos acá en la energía. Y eso es porque nuestro método numérico en ese momento no tiene un tamaño de paso lo suficientemente pequeño para manejar aceleraciones tan grandes como esta. Noten que después, ¿no? Acá precisamente, cuando la partícula se aleja, la energía se queda prácticamente horizontal, constante. Pero es cada vez que se acerca que la energía deja de conservarse. Entonces esto nos dice que deberíamos darle un h realmente más pequeño si nosotros queremos que la energía se conserve. Entonces acá definitivamente la energía pues más o menos se conserva, ¿no? O sea, aquí no hay o todo o nada, depende del valor de h. Pero si nosotros queremos lograr que la energía sea más parecida a una línea perfectamente horizontal, tenemos que darle un h más pequeño. Y entonces hagamos eso. Acá en h, ya no me recuerdo acá qué era lo que estábamos poniendo. Bueno,
H, 60 por 20. Acuérdense que H está en segundos. Entonces, 60 segundos son 1 minuto. Por 20 son como 20. Acá el H está como cada 60 minutos. Entonces, dejémosle que el H sea 60, cada 60 segundos. ¿Sí? Entonces, si H lo hacemos más pequeño, el número de iteraciones hay que hacerlo más grande. Entonces, le vamos a quitar este 20 que está acá. Ok. Y bueno, y out cada... Dejémoslo ahí. Así tenemos salida cada vez más, más juntita. Vamos a tener más puntos en la solución. Entonces, si nosotros compilamos esto era movgraph cpp. Y, a ver, pongámosle acá time, no sé cuánto se vaya a tardar ahora. Todavía es rapidito. Bueno, entonces acuérdense que acá podemos actualizar nuestra solución simplemente con el comando E. Y ahí estamos. Entonces, la posición sigue siendo la misma, pero vean la energía. Por lo menos en esta escala ya prácticamente es una línea horizontal casi que perfecta, por lo menos al ojo. Probablemente si le hacemos zoom vamos a notar todavía que no es del todo horizontal. Entonces acerquémonos un poco y vemos de nuevo el mismo efecto, pero claro, ahora ya es más pequeño. ¿Sí? Entonces vemos que igual se pierde energía e igual tiene la misma tendencia, pero ahora el efecto es más pequeño. Entonces uno nunca se va a lograr deshacer del error numérico. Lo único que uno puede hacer es hacerlo lo más pequeño posible. Y así imaginen, ¿no? Si hacemos h más pequeño, pues esto tiende a ser cada vez mejor. Si nosotros graficáramos la órbita ahorita, si ustedes recuerdan, eran elipses que no cerraban del todo, había cierta precesión. Entonces, voy a ver si tenemos acá donde graficamos la energía, perdón, la trayectoria. Acá está. Entonces aquí con la letra A. Entonces esto ya aparece, ¿no? Como decíamos, es una elipse que se tiene que cerrar en sí misma. Se ve un poco gruesa por los puntos, pero si dejamos solo WL con líneas, ahí ya vemos más finito nuestra elipse. Entonces todavía hay precesión, pero por lo menos a este nivel ya no la vemos. Si dejamos correr el programa más tiempo, vamos a seguir acumulando error. Entonces, la elección de H depende mucho del intervalo en el que resolvamos la ecuación y de qué tanto error nosotros estemos dispuestos a permitir. Entonces, y eso es lo que nos dice la energía. Entonces, la energía, en el momento en que ya no tengamos una solución exacta con quién comparar, nosotros sabemos que la energía se tiene que conservar y tiene que ser constante, ¿no? Si no lo es porque hay mucho error numérico. Entonces, si acá graficamos solo la energía, ¿dónde está solo la energía? Aquí está, solo la energía, ¿verdad? De nuevo, si le hacemos zoom, ¿verdad? Se va a ver de esta manera. Pero las variaciones, si ustedes notan la escala, pues ya es muchísimo más pequeño. Si nosotros incluimos el 0 acá, desde valor automático hasta 0, y graficamos, ¿no? Entonces, acá el 0 está aquí arriba. Y esta nuestra línea se ve prácticamente horizontal. Entonces podríamos, ¿no?, decir... pues podríamos ver, ¿no?, cuál es el valor inicial, cuál es el valor final y ver como que qué porcentaje varía la energía, y esa es pues una medida de qué tan precisa es nuestra aproximación. Entonces, en el caso de una partícula, pues esto es bastante sencillo, pero más adelante perdón, más adelante vamos a agregar más objetos a la simulación. Entonces, calcular la energía ya involucra más interacciones y más partículas.
Entonces van a ver que la energía a veces cuesta que se conserve, ¿no? Sobre todo si ustedes tienen muchos objetos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por el momento, pues no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Muy bien. Si no, ahora lo que vamos a hacer es... Ay, perdón, ahí estamos. Lo que vamos a hacer es... Pues ya vimos que podemos graficar pues, la energía, pues es una cantidad. Pero si nosotros queremos graficar la solución, ¿no? Así como acá, pues así como lo estamos haciendo, pues la solución se va de un solo, ¿no? Y ahí está toda la elipse. Pero cuando es el movimiento de una partícula, pues nosotros podemos animar ese movimiento, hacer que haya un objeto que se mueva de acuerdo a la trayectoria que calculamos. Entonces, eso lo podemos hacer también en nuplot. Lo único es que no es así de sencillo. Bueno, es sencillo, lo único es que hay que escribir un par de comandos más. Entonces, esos comandos lo puse acá. Si regresamos acá a este documento, animaciones en nuplot. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar la solución que obtuvimos para hacer una animación, basta con hacer un pequeño script en nuplot con estas líneas. Esto lo podemos escribir directamente en la terminal, pero lo mejor es escribirlo en otro archivo. Entonces, acá mismo, por ejemplo, ahora me voy a ir a otro directorio. Voy a cerrar nuplot y me voy a ir a este directorio 07 visualización. Ok. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar del directorio anterior el archivo solución y me lo voy a traer para acá. Entonces acá tenemos solución. Entonces miren ahora el tamaño del archivo solución, ya son 1.3 megas. ¿Por qué tanto, dirán ustedes? Bueno, porque el parámetro outCADA está muy pequeño. Entonces estamos acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, outCADA está haciendo salida cada 60/4. Eso es cada... ¿qué? 15 segundos. Cada 15 segundos estamos monitoreando la posición de la luna. Es demasiado frecuente, si ustedes quieren, ¿no? Entonces eso pues ya queda a criterio de uno qué tan frecuente quiere la salida. Pero por ejemplo, el archivo solución, ¿cuántas líneas tiene? Eso lo podemos hacer fácil con el comando WC. WC es un comando que cuenta el número de líneas, de palabras y de bytes en un archivo. Entonces, si uno quiere el número de líneas, uno puede poner WC-L, el nombre del archivo. Y entonces este archivo tiene 17.000 líneas. Es un poco grande, la verdad. Pero bueno, trabajémoslo así, por el momento. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, entonces ya tenemos el archivo de donde vamos a leer la trayectoria. Ahora voy a crear un archivo que se llame precisamente acá, pero en el otro directorio, movie.nuplot. Bueno, archivo nuevo. Y lo que voy a hacer es copiar esto que está acá. Si no me deja... Ay Dios, ¿por qué no me deja copiar y pegar? Si ya me había dejado antes. Ahí está. Voy a copiar esto y me lo traigo para acá. Listo. Bueno, ¿qué hace este pequeño script? Entonces, primero le damos el rango apropiado, porque si no... Bueno, les voy a mostrar para que ustedes vean qué es lo que pasa. Entonces acá en nuplot uno puede comentar líneas con el símbolo de numerito. Entonces esta ya la habíamos visto antes, set size ratio -1, lo que hace es poner misma escala en los dos ejes, vertical y horizontal.
Entonces lo que vamos a hacer es un loop. Entonces nuplot tiene sus comandos que a veces parece como si uno estuviera programando. Entonces esta es la manera de hacer un ciclo for en nuplot. Entonces uno pone do for y entre corchetes uno dice y va desde 1 hasta 100, de 1 en 1. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar plot con esta opción que se llama every. Y se dan cuenta que usamos las columnas 2 y 3, que son la posición X y Y. Y acá estas opciones son para el tipo de punto que queremos. Entonces PT significa point type, es el tipo de punto 7. Ya vamos a ver qué es eso. Y PS es point size, es el tamaño. Estoy poniendo tamaño 2. Y este pause lo que hace es pausar 0.5 segundos, si mal no recuerdo, entre cada plot de cada iteración. Entonces, si nosotros abrimos nuplot, bueno, esto hay que guardarlo, ¿no? Si no, no pasa nada. Y entonces uno puede cargar este archivo, load, y esto se llama movie.nuplot. ¿Qué pasa acá? Undefined variable solución. Miren, ojo acá, cuando uno copia de un PDF, a veces la conversión de los caracteres no está bien. Este es el caso de estas comillas simples. Estas comillas las copia como si fueran tildes y la comilla simple es diferente. Entonces, cuidado ahí. Ponemos comillas simples. ¿Qué dice esto? El rango que le dimos no es como que el mejor. Entonces con control C paramos esto, si es que me hace caso. Control C. Entonces esta no es bueno, es que sí, perdón, lo que pasa es que no le dimos ningún rango. Entonces si no le damos ningún rango, lo que sucede es lo que acaba de pasar acá. Entonces una vez que nosotros graficamos la solución, así como lo hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, plot solución usando 2, 3, acá podemos ver cuál es el rango que nos conviene poner. Entonces este rango es el que utilizamos acá. Entonces por eso es que ponemos el rango fijo para X y Y. Guardamos esto y ahora podemos utilizar load otra vez. Y entonces ahí está, ahí va la animación. Lo que pasa es que se mueve muy lento porque son muchos datos y los datos están muy juntitos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hace este pause que está acá. Si nosotros lo quitamos o le ponemos pause 0, entonces va un poco más rápido. ¿Será que se va más rápido? No veo nada moviéndose. Entonces voy a quitarlo acá. Y me voy a salir y voy a volver a entrar acá. Load movie. Y no parece que esté pasando nada. ¿Qué pasa con el mouse acá? Aquí está. Entonces le vamos a poner pause 0.01. A ver si ahora sí. Cargamos esto. Ahora sí. Lo que pasa es que 100 es muy poquito, terminó demasiado pronto. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Entonces, recuérdense que cada línea es una posición y este archivo tenía no sé cuántos miles de líneas. De esos miles de líneas, aquí estamos leyendo solo 100. Bueno, si queremos una solución un poquito más larga, pongámosle 1000. O sea, le podríamos poner, si queremos que grafique todas las líneas, o sea, de 1 hasta el número de líneas que tiene el archivo. Pero eso es un poquito pesado.
Entonces, ahí estamos. Entonces, ahí va nuestra simulación. Ven que hace como que un poco lento, ¿no? Ahí dio la vuelta y regresa, ¿verdad? Entonces, a la computadora le cuesta un poco porque el archivo tiene demasiadas líneas. Ahí es donde uno tiene que saber, bueno, le aguanto a la compu a que grafique todo o no, ¿no? Entonces acá 1000 líneas pues nos hacen esta vueltecita eh, de nuestra simulación. Entonces esto que está acá, estos parámetros que están acá, como les digo, controlan qué pasa si no los ponemos. Si solo le decimos WP with points, pues lo que sale acá es una crucita, ¿no? Entonces NuPlot tiene como que diferentes símbolos para poder graficar. Esos símbolos ustedes los pueden ver, ustedes le ponen test ahí en NuPlot y aparece esta ventana. A ver, la voy a volver a hacer. Test. Entonces esos numeritos acá nos dicen, cada número representa un símbolo. Yo había puesto 7, porque 7 me representa un puntito lleno. Si ustedes quisieran utilizar un cuadradito, pueden usar el 5, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el parámetro que se llama point type. Entonces si ustedes quieren utilizar por ejemplo 6, es un circulito pero vacío, se le pueden poner 6. Entonces a la hora de cargar la simulación de nuevo, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Entonces acá pues sale un circulito vacío, pero está muy pequeño, ¿no? Entonces ahí es donde entra el otro parámetro, point size. Entonces point size está en algunas unidades que no recuerdo cuáles son. Entonces aquí es un poquito de prueba y error. Por ejemplo, le pueden poner point size 3, carguen esto de nuevo y entonces ahí va el circulito un poco más grande. Entonces yo le había puesto 7 porque el tipo de puntito 7, ¿no? Es un círculo lleno, ¿no? Igual le pueden cambiar el color, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego lo que hace el truco de la animación acá es esta opción, esto que se llama Every. Entonces Every normalmente, ¿no? Si uno solo pone Every 2, lo que hace es graficar el primer punto, luego el tercero, luego el quinto, es decir, uno sí, uno no. Si uno le pone Every 10, grafica cada 10 puntos. Pero si uno lo pone así, ¿no? Ustedes pueden buscar en la ayuda de NuPlot, Help Every. Entonces ahí les dice o sea, qué es lo que uno puede hacer con esto. Entonces uno puede especificar, graficar cada cierto número de puntos, o decir, quiero que grafique desde este punto hasta este otro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es especificar, ¿no? Usando la variable del ciclo for, que es i. Entonces encuentra plot y dice every, desde el punto 1 hasta el punto 1. Entonces ahí es donde grafica la primera posición. Luego pausa por 0.01 segundos y hace la segunda iteración. Entonces ahí, en ese caso, i vale 2. Entonces grafica desde el segundo punto hasta el segundo punto. Y ahí es donde hace la otra gráfica. Y así, ¿no? Hasta que grafica 1000 puntos. Pero hace una gráfica por punto. Entonces el truco es este comando o esta opción every que está acá. Entonces esto incluso lo podrían utilizar como para dejarle una estela a cada punto. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen desde el punto i hasta el punto i más, no sé, le voy a poner 50. Entonces va a graficar desde el punto i hasta el punto i más 50. O desde la línea i hasta la línea i más 50. Voy a poner esto acá. Entonces, por ejemplo, ahí va una estela de puntos. Entonces, se ve como un gusanito, ¿verdad? Pero eso no se ve del todo bien, porque estamos graficando todo con el mismo tamaño de punto.
Entonces lo que uno podría hacer es, de hecho, graficar de forma diferente. Uy, ¿qué pasa aquí con el mouse? Uno puede poner acá coma, seguir en la línea de abajo, y acá podemos copiar. Entonces, recuerden que uno separa por comas diferentes gráficas. Entonces, en esta gráfica de acá, uno le puede poner más 50 con point type, qué sé yo. Bueno, veamos, ¿no? Point type, no sé, le podríamos poner crucitas. Bueno, dejémosle el 7, pero que sea un poco más pequeño. Point type 7, pero point size 0.2, por ejemplo. ¿Qué es lo que eso va a hacer? Bueno, le deja una colita, pero el chiste era ponerla en la otra dirección, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, pongámosle así, menos 50. Hasta ahí. Entonces, bueno, estas ya son cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, así. Entonces ahí ya tiene una colita la trayectoria, por ejemplo, ¿no? Entonces esas ya son cosas que uno le pone para hacer más bonita la gráfica, ¿no? Entonces ahí va. Bueno, entonces el punto es que nosotros no queremos normalmente, bueno, tal vez si uno quiere ver la animación así rapidito, pues la puede ver en la pantalla de Nuplot. Pero normalmente lo que uno quiere hacer es exportar esta animación a otro lugar, a un archivo que contenga la animación misma. Entonces lo que hacemos en ese caso es, bueno, ya que tenemos esto, en lugar de que cada gráfica salga a la pantalla, la mandamos a un archivo. Entonces eso lo podemos lograr poniendo acá la primera línea, el tipo de archivo que a donde queremos mandar la salida. Entonces acá, mira que voy a ver acá mi chivo, porque no crean que yo me sé estas cosas de memoria. Lo bueno es que, ¿no? Una vez que uno lo ha hecho antes, uno ya sabe dónde lo hizo y es solo de ir a copiar lo que ya había hecho. Y si uno no lo ha hecho antes, pues toca ir a googlear. Lo bueno es que en Google encuentra todo uno muy fácilmente. Entonces lo que hacemos es esto. Le decimos set term. Esto dice, el term es la terminal. Entonces normalmente está en la pantalla. Entonces acá la vamos a llamar, la vamos a enviar a la pantalla que se llama PNG Cairo. Entonces es un tipo de archivo, es PNG, manejado por la librería Cairo. Y le especificamos el tamaño, 600 por 800, 800 por 600, por ejemplo. El tamaño puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Y siempre es bueno pasarle como opciones enhanced, nada más, y especificar el font como Verdana 12. Entonces la gráfica ya no va a salir a la pantalla, va a salir a un archivo, pero le tenemos que dar un nombre al archivo. Normalmente uno vendría y dice set output y uno pondría acá, qué sé yo, vamos a ponerle frame, porque va a ser uno de los cuadros de la animación, PNG. Pero si uno lo deja así, todas las gráficas se van a escribir en frame y nosotros queremos un archivo diferente para cada gráfica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros corremos esto? O lo voy a guardar. Entonces, como ahora la salida ya no sale a la pantalla, entonces nos salimos de Nuplot. Y la manera de ejecutar este script es escribiendo Nuplot y el nombre del script. Muy punto Nuplot. Entonces hacemos eso y se tarda un poquito. Bueno, noten que se tarda un poco porque aparte de todo el procesamiento que está haciendo, tiene esta pausa acá. Esta pausa era solo para que nosotros lo viéramos un poco despacio, pero aquí ya no necesitamos que haga ninguna pausa. Y es más, nos gustaría saber incluso
en cuál de todas las iteraciones va. Entonces voy a parar esto y lo que voy a hacer es que aquí le voy a poner print i. Print i va a sacar a la terminal en qué iteración estamos. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, entonces ahí ven ustedes que van todas las iteraciones. Entonces lo vamos a parar. En este directorio ahora está este archivo que se llama frame.png. Entonces me voy a traer la ventanita del manejador de archivos porque esto es más fácil verlo ahí. Ok, y me lo traigo para acá. Entonces acá está, ¿verdad? Frame. Si nosotros abrimos frame, ay, si esto se deja abrir, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces es uno de los cuadros, pero se están sobreescribiendo, ¿no? Porque cada cuadro necesita un archivo diferente para realmente ser una película. Entonces cerramos esto y entonces lo que hacemos es que este output tiene que depender de la iteración en donde estamos. Entonces lo metemos acá y la manera de darle el nombre a la iteración es la siguiente. Ese printf. Entonces vamos a mandar esto a archivos que se llaman frame y van a ir numerados. La manera de numerarlos es haciendo que el número tenga 4 dígitos, empezando por ceros. Y esto es muy importante. Entonces vamos a poner así, 04d.png, coma i. Entonces lo que printf lo que va a hacer es que a output le va a dar un nombre de archivo que se llama frame- y un numerito. Un numerito que tiene, como dicen en inglés, padded with zeros. Entonces, por ejemplo, 1 va a ser 0001. Luego 0002. Y esto es importante para numerar los cuadros, porque si uno no lo hace así, aparece, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Luego empieza el 10. Pero como la computadora ordena todo alfabéticamente, o sea, después del cuadro 1 va a seguir el cuadro 10 y luego el 11, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Entonces, por eso es importante el formato que está acá. Porcentaje 04 es que el ancho del número tiene 4 dígitos antecedidos por ceros. Y para hacerlo un poquito más rápido, no le pongamos 1000, pongámosle 100, ¿no? Para que sea un poco más rápido. Y le quitamos este pause. Van a ver ustedes la diferencia. Aquí ya no necesitamos pausar nada. Y entonces de esta manera regresamos acá a la terminal. Y entonces ahí lee las primeras 50 líneas. Entonces, ¿qué pasó? Acá en nuestra ventanita que quedó atrás, acá, ahora ven ustedes que hay 100 archivos llamados frame. No sé por qué mi computadora está medio lenta. Espero que no se cierre todo en este momento. Ay, ¿qué está pasando acá? No, es que es el mouse que se pierde, yo no sé por qué. Ahí estamos. Entonces ven ustedes, ahí están los 100 archivos. Empezando precisamente 1, 2, 3, así como los queríamos numerados. Entonces cada uno de estos archivos es un cuadro de la animación. Entonces los podríamos pasar ahí de uno en uno. ¿Verdad? Aquí los estoy pasando yo manualmente y ven ustedes que ahí va poco a poco la animación. 100 primeros cuadros. ¿Ok? Entonces
Una manera de hacer esta animación, bueno, hay dos. Una es haciendo un GIF animado o haciendo una película. Entonces, para el GIF animado, acá en el PDF les puse el comando. El comando es este. Entonces, aquí está más o menos, ¿verdad? Como lo hicimos, lo que acabamos de hacer. Y entonces, para hacer un GIF, se necesita el comando convert. Convert pertenece al paquete llamado ImageMagick. Si ustedes no lo tienen, ¿verdad? Entonces convert les va a decir que instalen ImageMagick. Lo instalan y este es el comando para convert, para hacer un GIF animado. Entonces, si nosotros copiamos estas instrucciones por acá, voy a poner esto aquí abajito, uno pone convert menos delay. Este es el delay que hay entre cada cuadro. 10, no sé si son milisegundos. Loop 0 quiere decir que haga un loop infinito. Y acá ponemos asterisco PNG, todos los PNGs que generamos. Y el nombre de un archivo de salida. Pongámosle movie.gif. Le damos enter y esperamos un poquito. Entonces esto toma un poco de tiempo, porque en realidad GIF no es el mejor formato para hacer películas, a menos que sean pocos cuadros. Acá tenemos 100 cuadros, no sé si lo va a aguantar, la verdad. O sea, el GIF normalmente es así como para hacer animaciones de unos poquitos cuadros. Acá si esto no dice nada, en un ratito más lo vamos a tener que parar. A ver, en principio está trabajando la computadora. Pero venga lo que les digo, ¿no? Puede que sea demasiado para un GIF. Bueno, y si no tenemos pues la opción más general, que es un formato de película, ¿no? El MP4, que ese también lo vamos a ver ahorita. Sí, yo creo que son demasiados cuadros para un GIF. A ver, podemos ver acá en esta ventana si está escribiendo algo. Acá está movie.gif. Este movie MP4 no le hagan caso, ese fue el que yo hice de prueba antes. No, probablemente sea demasiado grande. Bueno, paremos esto. Nos tendría que salir algún tipo de error diciendo que no lo puede hacer, pero paremos esto. Entonces vean, acá, bueno, 100 cuadros como que es mucho. Entonces RM, voy a borrar todos los cuadros. Mucho cuidado con el comando RM, ¿verdad? Porque lo borra realmente todo. Lo mejor es tratar de especificar lo mejor posible qué es lo que uno quiere borrar. Entonces aquí quiero borrar todos los que se llaman frame con 4 dígitos .png. Ahí estamos. Entonces lo más fácil incluso es hacer un directorio que le voy a llamar frames y vamos a escribir todos los cuadros hacia ese directorio. Entonces, ¿dónde quedó nuestro upload? Acá está abajito. Entonces acá simplemente ahora hay que ponerle ¿cómo le puse? Frames diagonal, ¿no? Ese es el directorio. Y en lugar de 100 le voy a poner 10 nada más, así rapidito. Entonces corremos esto, ahí están los 10 cuadros. Y ahora con convert, ahora hay que decirle que vaya a buscar los cuadros a este directorio. A ver, ahí está. Ahora sí lo hizo, ¿no? Entonces ven que si 100 probablemente eran demasiados cuadros. Entonces acá, ¿dónde quedó nuestra ventanita? Aquí está. Entonces si uno abre movie.gif, bueno, aquí creo que ni se va a notar, ¿no?
porque 10 cuadros son muy poquito. Bueno, ahí está, no apenas si se mueve, ¿no? Porque es demasiado poquito. Pero GIF es para poquitos cuadros, así de sencillo. Y además, si ustedes le quisieran poner sonido, pues tampoco funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es generar, ahí sí, vamos a ver si nos da 1000 cuadros. Entonces, la velocidad a la que está haciendo eso es un poco lenta porque el archivo es muy grande. Digamos que cada vez que hace una gráfica lee todo el archivo para ubicar en qué línea está. Entonces un archivo con miles de líneas, pues no es imposible que lo haga, ¿verdad? Lo único es que pues, hay que esperar un poquito, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, pues ya vamos por 300, casi 400. Y mientras les muestro el otro comando. Entonces el otro comando, mientras esto termina, es ffmpeg, que también se los puse aquí abajito. Entonces, una de las maneras más simples de ejecutar este comando es esta. Entonces, ffmpeg hace maravillas con cuestiones de video. Entonces, una de las cosas que hace es tomar una secuencia de imágenes y convertirlas en video. Entonces, acá precisamente -i es el input, y acá le decimos, ¿no?, en el directorio frames, que busque todos los archivos que están numerados de esta forma. Entonces, aquí es importante otra vez el formato del número. Entonces, aquí va a buscar que después del guioncito aparezca un número entero con 4 cifras y empieza por el número 1. La siguiente opción es el codec de video, que es este estándar libx 264. El siguiente parámetro es el formato del píxel, la manera en la que almacena en cada píxel la información, que es este U420p. Hay otros, ¿verdad? Pero como les digo, estos son los parámetros que estándar, los que funcionan. Este -R es lo que se llama el frame rate. Entonces normalmente para una película pasan 30 cuadros por segundo. Entonces es este 30. Y al final pues el nombre del archivo que ustedes quieran, ¿no? Entonces esto, ahí está, ya están los 1000. Entonces uno puede ver acá ls frames. Ahí están los 1000 cuadros. Entonces ahora pues copiamos. ¿Por qué no me deja copiar? Podemos copiar esto tal y como está, con el botón de en medio, ¿no? Exactamente igual. Espero que no le haya agregado cosas extras. Le damos enter. Bueno, y nos pide si queremos sobreescribir lo que ya está. Sí. Y pues ahí procesa los cuadros. Ahí pueden ver por qué el cuadro va acá abajito. Entonces esto se toma pues un poquito de tiempo, ¿verdad? Dependiendo del número de cuadros, pero no es tanto. Ok. Bueno, entonces acá en principio tiene que aparecer ahora en nuestra ventanita un archivo que se llame movie mp4. Cuando ustedes lo abren, perdón, abrió en otro lado. Aquí está. Entonces esto ya se abre en un reproductor de video, ¿verdad? Entonces lo voy a... Ay, ¿qué está pasando acá? Lo voy a poner desde el principio. Play, ahí está. Entonces ahí ven movie mp4 y pues ahí va, ¿verdad? La animación. Entonces aquí sí, bueno, ven que dura 40 segundos, ¿no? Entonces, aquí no hay límite en el número de cuadros, ¿verdad? Entonces aquí ya le queda a uno decir, bueno, va muy lento, va muy rápido, tal vez debería ponerle que haga output cada más iteraciones para que no sea tan tardado. Y pues ahí ya tienen la animación de la partícula, ¿verdad? Que como les digo, en este caso pues ya va llegando acá a los 40 segundos y listo, ahí quedó, ¿sí? Bueno, y dependiendo, ¿no?, el setting de su reproductor de video, pues empieza de nuevo. Entonces este tipo de video luego ustedes lo pueden subir a redes, a YouTube, a Twitter, a Facebook, lo que sea. Y como les digo, las opciones esas del codec de video del formato de píxel son las que aceptan justamente todos estos lugares, son las más estándar, ¿verdad? Entonces con esto, ¿no?, más adelante vamos a ver otros ejemplos de movimiento un poco más interesantes que este, ¿verdad?
en donde vamos a poder darnos el gusto de hacer pues, todo tipo de animación con los datos que ya tengamos. Entonces, estos scripts de Nuplot, pues ven ustedes que son sencillos, ¿no? Y ya con el comando, ¿no? Ya sea ffmpeg o convert, ya puede hacer uno el tipo de animación que uno mejor le parezca. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. No, perfecto. Entonces, uy, sí, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, lo dejamos acá y retomamos el tema en la siguiente clase. ¿Ok? Está bien, gracias. Hasta pronto, feliz tarde.